Buenos días, Neri, ¿cómo andás? Bueno, para mí es un gusto, como siempre, estar conversando contigo y con la gran audiencia de Oriental. Como habíamos hablado, hoy yo quería traer el tema del golpe de Estado de 1973. Y para contestarle a la gente algunas preguntas que pueden aparecer, ¿no? Que es que, ¿cuándo fue el golpe de Estado? Este, ¿Qué día es el más importante de comprender si uno quiere concentrarse, sentarse en una fecha en particular? ¿Y por qué normalmente se habla que el golpe de Estado fue el 27 de junio y se ignora o se tiende a decir que el 9 de febrero no fue tan importante? Así que de esas tres preguntas intentaremos dar contestación en la siguiente columna. La primera pregunta es, ¿cuándo fue el golpe de Estado? Bueno, para eso primero tenemos que definir qué es golpe de Estado. El golpe de Estado es un término que viene de la ciencia política francesa, que viene de la historia francesa, y que está relacionado a una cosa que antes había que se llamaba golpe majestad, que era cuando de alguna manera un rey o una persona importante daba como un golpe de efecto. Eso es la primera raíz del término. Después se empezó a usar cuando el Estado hacía cosas que eran cortas, breves, pero con mucho efecto y que de alguna manera eran autoritarias. Como referencia curiosa, me parece que es bueno decirle a la audiencia que la primera vez que el término golpe de Estado en francés pasa al inglés es cuando una persona por el 1700 escribe una carta, él quiere importar unas lanas de un país al otro, de Inglaterra a Francia, y el gobierno francés no lo deja, y entonces dice, me han hecho un golpe de Estado, un coup d'etat. Es decir, un golpe de Estado es algo corto, es algo breve y es algo que el Estado impone. También es cierto que dentro de la ciencia política francesa no significa cambio de régimen. Es decir, un golpe de Estado es cuando una parte del Estado hace algo efectivo, breve, corto, poderoso, pero que no necesariamente tiene por qué ser un cambio de régimen. François Mitterrand tiene un libro que se llama El golpe de Estado permanente, en la que criticaba al gobierno de la oposición básicamente hacer siempre pequeños abusos de poder o pequeña cosa que no debería poder hacer. Entonces, en esa concepción de que un golpe de Estado es algo que hace, que es corto, que es breve, que es violento y que forma parte de algo del poder, es que yo digo que el golpe de Estado fue el 9 de febrero. Pero también hay que ver que hay, digamos, al respecto tres teorías. Para los que son más veteranos, sabemos de lo que estamos hablando, igual vamos a hacer un repaso. Pero digamos que hay gente que dice que el golpe de Estado fue el 27 de junio, porque es el día que se disuelven las cámaras, 27 de junio de 1973. Hay otros que dicen, bueno, en realidad hubo dos golpes. Hubo un golpe en febrero y hubo un golpe el 27 de junio, que es la teoría que se adhieren, entre otros, Yuri Gramajo, Sergio Israel y varios más, cuando hablan de el golpe de febrero. Incluso hay un autor que habla de que es un solo golpe que se va dando en varias secuencias. Pero yo creo que el golpe es el 9 de febrero. Y el golpe es el 9 de febrero porque tiene todos los elementos de un golpe. Para empezar es breve, es inesperado y requiere un cambio enorme de poder. Por eso, si uno lo analiza, es el 9 de febrero. Lo que pasa el 27 de junio no es un golpe, todo el mundo se lo veía venir, es más el final de un proceso. Entonces, ¿por qué decimos que es el día más importante para estudiar la historia? Porque lo que pasa el 9 de febrero es inesperado, los actores no esperaban eso, y además genera un nuevo actor que entra en la política, que son las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento no tenían el protagonismo que pasan a tener a partir del 9 de febrero. Para aquellos escuchas que son un poco más jóvenes y no tienen por qué conocer la historia, yo voy a hacer un brevísimo repaso, me voy a saltear un montón de cosas, pero digamos, ponerlo así. En 1962 empiezan los Tupamaros a organizarse, para 1968 ya son una realidad en la política nacional, junto con otras movilizaciones obreras, sociales, políticas, pero para que uno se haga la idea de lo que pasaba en las Fuerzas Armadas, en 1968 hay una ya famosa reunión en el Centro Militar, en el cual se pone la moción de que había que, digamos, honrar a los militares bolivianos que estaban luchando contra el Che Guevara, a los caídos. De alguna manera lo que buscaba una parte de la oficialidad era posicionarse en esa guerra, posicionarse en ese conflicto de la Guerra Fría. A la reunión, si no me equivoco, van 600 oficiales, 200 votan a favor de honrar y 400 votan en que no. Es decir, para los militares del ejército en 1968,
El ejército no tenía nada, ni siquiera que honrar a quien estaba peleando contra el Che Guevara. Eso es un dato histórico, lo pueden encontrar de todos lados. 1968. Pero sin embargo, para 1971, cuando los Tupas capturados por el comisario Otero y toda la buena labor policial que se hizo en este país son puestos en una cárcel común, logran fugarse en 1971 y para septiembre de 1971 las Fuerzas Armadas son llamadas a participar en la lucha contra la subversión. Esta participación es, digamos, ayudando a la policía. Termina en 1971, otro dato importante, con la declaración de Sendik del final del 71, es que prácticamente si uno la ley es que va a haber guerra porque esto es insostenible. Básicamente le declara la guerra el MLN al Estado uruguayo. Y así entramos en 1972, donde el 14 de abril de 1972 es el día más sangriento de la historia nacional, sin contar las guerras civiles. En ese momento, ya lo hablamos, al otro día se toman las medidas prontas de seguridad y pasan dos cosas que son importantes. No solamente las Fuerzas Armadas entran de lleno totalmente a cargo de la lucha contra la subversión, sino que además todos esos delitos pasan a la órbita de la justicia militar. Es decir, los terroristas pasan a ser juzgados ya no como civiles, sino como integrantes de una organización armada, con lo cual pierden su estatuto civil, algo que está totalmente de acuerdo con todas las leyes de la guerra. Mucha gente no lo sabe, pero cualquier civil que integre una organización armada o que ayude decididamente a una organización armada pierde su estatus de civil. A partir de ese momento es integrante de una organización armada. Entonces, eso pasa en abril del 72. Pasa abril, pasa mayo, pasa junio, pasa julio, pasa agosto y las Fuerzas Armadas empiezan a derrotar a ese movimiento terrorista. Pero de los interrogatorios empieza a surgir algo que es un detalle muy interesante, mucha gente lo ha estudiado mucho más que yo, que es los famosos ilícitos económicos. En los interrogatorios entre los oficiales del ejército y los tupamaros no empiezan a decir, sí, yo tenía armas en tal lado, pero mira que fulano roba, mengano, sultano. El término que se usa son ilícitos económicos, porque para ponerlo en a hoy serían pequeñas corrupciones burocráticas. Tampoco era pero en un estado tan paternalista y no se podía comprar dólares, no se podía importar un auto, esas pequeñas corrupciones eran bastante comunes y bastante extendidas entre la red de los ciudadanos de poder del Uruguay. ¿Qué es importante entender? Es que de los interrogatorios contra los terroristas empiezan a surgir declaraciones de los terroristas que implican a funcionarios del gobierno y funcionarios de la maquinaria política, sobre todo del Partido Colorado, que era el partido de gobierno, que estaban involucrados en esos ilícitos económicos. Y ahí dentro de los oficiales de las Fuerzas Armadas se genera una posición que es: no adelanta combatir el terrorismo si uno no combate las causas. Las causas de la corrupción. Entonces, oficiales jóvenes empiezan a pedir que se empiece a investigar también los ilícitos económicos. Y se empiezan a investigar los ilícitos económicos y ahí es cuando muchas de esas piolas llegan a gente de poder. Ahora, el tratamiento era para todos iguales. Los tratamientos duros en los cuarteles empezaron en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Nadie se quejaba. Para octubre, noviembre, cuando empezaron a ser interrogados personas más cercanas al poder, es cuando el Partido Colorado empieza a decir, no, esto no puede ser así. Hay una declaración de Valle diciendo que se usan métodos de los nazis, hay la famosa declaración de Vasconcellos, y bueno, ahí empieza a haber un problema. El gobierno Bordaberry, que no vamos a hacer, me quiero ir rápido, el gobierno Bordaberry decide en algún momento de enero cambiar el ministro de Defensa. Iba a ser como la tercera o cuarta vez que cambiaba el ministro de Defensa. En plena crisis militar, ellos cambiaban de ministro de Defensa. Pero no le dice a nadie que va a cambiar de ministro de Defensa. Y para febrero, las Fuerzas Armadas deciden que no van a cambiar de ministro de Defensa, que no aceptan al nuevo ministro de Defensa. El general Francese, que es el nuevo ministro de Defensa, intenta de alguna manera hacerse un poco de control de las Fuerzas Armadas. En el libro de Gramajo de Israel hay un montón de detalles interesantes, pero no puede y al final, los que se oponen a que nombren un nuevo ministro terminan consolidando su posición. Pero en febrero la situación dentro de las Fuerzas Armadas es muy complicada. No todos están de acuerdo con dar un golpe, no todos están de acuerdo con decidir que no al ministro.
El Partido Colorado tampoco apoya demasiado a Bordaberry. Bordaberry, hay que decirlo, tampoco es demasiado astuto, tampoco le avisa a todo el mundo que va a hacer eso. El general que iban a poner a cargo del ejército está en misión oficial en Estados Unidos. No son capaces de traerlo antes y después sobre eso construir una base de poder. Todo sale mal, pero ¿en qué tenemos en febrero? En febrero tenemos eso que termina con un pacto en Boisolanza. Hay una anécdota muy interesante que cuando Bordaberry va a transar con los militares finalmente a Boisolanza, que es digamos un terreno neutral, el ejército estaba muy en la dura, la marina estaba muy en defender a Bordaberry y la Fuerza Aérea digamos sería lo más. Cuando se hace la sede de Boisolanza, el comando de la Fuerza Aérea, se hace esa reunión, cuando entra Bordaberry la Guardia no le rinde honores, era el presidente y sin embargo no le rinde honores, cuando se va así. ¿Qué se pacta? Bueno, se pactan un montón de cosas, pero lo importante para entenderlo unos años después es la estructura de poder. Es decir, los militares no siguen persiguiendo ilícitos económicos a través de la justicia militar. No, eso se termina. Pero sí siguen persiguiendo a los terroristas a través de la justicia militar. Es decir, la idea de que vamos a limpiar todo, no, se quedó como seguía. Bordaberry sale fortalecido y se hace un cambio de poder. Por eso si uno quiere saber qué pasó el 9 de febrero, en el momento en que los militares toman el poder, pero no, o sea, que demuestran que tienen poder, aunque no lo toman, porque no lo asumirán hasta muchísimos años después, es el 9 de febrero, por eso creo que es una fecha tan importante. La última pregunta que les había planteado es, ¿y por qué nadie quiere hablar de eso? Y porque no hay ningún actor que quede bien. Desde las Fuerzas Armadas, que están muy peleadas entre ellos, incluso dentro del ejército, las unidades, digamos, dentro de las unidades hay muchas posiciones encontradas. Generalmente los oficiales jóvenes son los que no quieren reconocer al nuevo ministro, los oficiales más veteranos son los que no se animan tanto o no quieren oponerse tanto al presidente. Hay casos, incluso en la Brigada de Infantería 1, en el Regimiento de Infantería 1, que en su momento era una unidad que había peleado muchísimo y estaba combatiendo contra los Tupa, en la Marina también, en la Fuerza Aérea. O sea, las Fuerzas Armadas están muy desunidas, por eso a nadie le gusta hablar del 9 de febrero. Y los partidos políticos, el Partido Comunista apoya, digamos, dice no es golpe, se apoyan los comunicados 4 y 7, el Partido Colorado no se mueve mucho, y Bordaberry cuando le pide a la gente que vaya a la plaza para sostenerlo, no va nadie. Entonces, el 9 de febrero es una fecha media vergonzosa para todos los actores y nadie lo quiere reconocer. Por eso yo le digo a la gente que hay que estudiar el 9 de febrero, porque el 9 de febrero es cuando uno tiene el problema. Después empiezan a aparecer todo lo demás que pasa porque el problema se ve claramente, si uno quiere ver la encrucijada ética, política, moral, militar que se encontraba el Uruguay, tienen que estudiar el 9 de febrero. Así que bueno, el punto de vista es que a partir del 9 de febrero, con un golpe de Estado que no significó un cambio de régimen, la historia uruguaya dio un vuelco. Y es por eso que la posición que yo tengo es que el golpe fue el 9 de febrero, que es importante estudiarlo y que de alguna manera para todos los actores que estuvieron en el momento, nadie estuvo realmente a la altura, ni nadie defendió tanto las instituciones, ni nadie estaba tan en contra, ni el Partido Comunista y la CNT mandó a unos días después a hablar con los militares. O sea, era una situación compleja que ahora los autores de los mitos creen que era blanco y negro. Al que le interesa la realidad, estudien el 9 de febrero, que es un día que realmente está descarnada la problemática política y social del Uruguay en ese momento. Eso fue todo por hoy, les mando un saludo grande y bueno, nos vemos en la columna la semana que viene que vamos a hablar qué pasó entonces el 27 de junio. Muchas gracias.